Ya, esta es la número 15, según los simuladores que tenemos en el aula virtual. Empezamos, bueno, de acuerdo al simulador, es la pregunta número 36. Por favor, si tienen alguna pregunta, me detienen, me preguntan, ¿sí? Vamos, dice, a nivel del mar, donde la presión es de 760 milímetros de mercurio, un alpinista tiene en sus pulmones 2.600 mililitros de aire, considerando que la temperatura y la cantidad, sí les estoy compartiendo, ¿no? Sí, sí creo. Sí, ya. Sí, sí, profe, se está compartiendo. Ya. Considerando que la temperatura y la cantidad del aire son constantes, ¿qué volumen en mililitros ocupará el aire en los pulmones si la persona está expuesta a una presión de 400 milímetros de mercurio? Entonces vamos a abrir voy a abrir el documento en donde teníamos esto de las presiones. Está en la carpetita de química. Vamos. Científico ser bachiller, ¿dónde está? Química. Y está en la parte que dice gases y equilibrio ácido-base. Son unas diapositivas. Gases y equilibrio ácido-base. O sea, mezclé los dos temas, pero nos vamos a la parte de gases. Teníamos algunas leyes en los gases, ¿no es cierto? La de Boyle, la de Gay-Lussac y la de Charles. Entonces, identificamos nuestros datos. Les voy a compartir mi pantalla para recordar, ¿no? Entonces, estamos en este. Cuando vemos, identificamos que tengo presión, volumen, temperatura. Entonces, en mis ejercicios identifico, si tengo solo presión y volumen, será la ley de Boyle. Ahí, ¿qué será? La temperatura constante. Si tengo volumen y temperatura, es una división. Entonces, lo que está arriba se multiplica y lo que está abajo se divide, ¿cierto? Este volumen sobre temperatura es la ley de Charles. Presión sobre temperatura es la ley de Gay-Lussac. Si tengo todos, presión, volumen, temperatura, esta es la ley combinada de los gases. Presión, volumen, temperatura. ¿De acuerdo? Entonces tengo que ver cuál es constante. Me parece que en el ejercicio sí nos dice, se mantienen constantes tales. ¿De acuerdo? Ya. Ya, eso es todo. Entonces nos vamos a nuestros datos. Vamos a ver, identificar qué ley es, ¿verdad? Antes de cambiar. La que es multiplicación, Boyle. La que es división de volumen y temperatura, Charles. Y la que es presión sobre temperatura, Gay-Lussac. Ya. Entonces, PV sobre T, ¿ya? Entonces, nos vamos a nuestro ejercicio. Vamos a identificar los datos. Dice, donde la presión, tengo presión y volumen, 2.600 mililitros de aire. Considerando que la temperatura es constante, tengo presión y volumen. Entonces, tengo PV y la temperatura es constante. Entonces, estoy dentro de esta multiplicación. Lo que es horizontal, multiplicación. Esa sería la ley de Boyle. Entonces, ¿qué me dice la ley de Boyle? Ley de Boyle, que la presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. Y voy llenando los datos. ¿Cuál es la presión 1? 760 milímetros de mercurio, Hg, ¿ya? Por el volumen 1. ¿Cuál es el volumen 1? 2.600 mililitros. Esto es igual. Dice, considerando que la temperatura es constante, ¿qué volumen en mililitros ocupará en el aire de los pulmones si la persona está expuesta a una presión, segunda presión? Entonces, ¿qué pasa si tengo una segunda presión de 400 milímetros de mercurio? Y no tengo, ¿qué me dice? ¿Qué volumen? Entonces, el volumen 2 no tengo. Volumen 2 es la incógnita. ¿Ya? Todos los datos tengo, pero me está estorbando este dato de aquí. Deme un segundito, alguien me acaba. Ya. Ya, entonces, ¿qué me está estorbando aquí? Este dato, ¿no es cierto? Entonces tengo que despejarlo. Que está aquí multiplicando pasa al otro lado a dividir, ¿no es cierto? Primero, entonces,
Simplifico las unidades. Milímetros de mercurio con milímetros de mercurio ya se me va. Y me queda esto en mililitros. Y eso es justamente lo que me está preguntando en mililitros, así que ya están todas las unidades. Entonces, 760 se simplificó con milímetros de mercurio, con estos de acá de la derecha, ¿no es cierto? Por 2600, todo dividido para 400. Es una cosa solo de despeje, ¿verdad? Aquí no me olvido de las unidades, esto es igual al volumen 2. Entonces nos quedaría algo así. La división está aquí. Ya le pasé al otro lado a dividir. Entonces empiezo a manejar los datos. Los dos ceros simplifico con estos dos ceros. Y puedo simplificar, ¿no es cierto? La cuarta, la mitad, etcétera. La mitad 2, la mitad de este 26, que se me hace más fácil, 13. 13, ¿ya? Aquí también puedo sacar la mitad 1 y la mitad de 760. La mitad de 760, ¿cuánto me da? Alguien ya habló por ahí. Ya, ¿cuánto es la mitad de 760? 300... 80. 380. 380. Ajá, 380 por 13. Me quedaría una multiplicación así, ¿no? 380 por 13. Trato de simplificar. Si tengo que hacerlo a mano, me toca a mano. 380 por 13 sería el volumen 2. ¿Ya? La negra. 380 por 13, ¿cuánto me da? Ay, 300. 4.940. ¿Sí? 4.000, sí, muy bien. 4.940 milímetros, volumen 2. En la partecita de acá pegada para abajo. Miren, entonces hemos llegado a la respuesta. La respuesta correcta es la A, 4.940. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta en este ejercicio? No, ¿Ya? No, profe. Ya, chicos. No, es la ropa por acá. Chicos, déjenme ver. Ya, ahora sí. Empezamos con lo más hermoso que es química. Dice, de la destilación fraccionada del petróleo por análisis químico se encontró un subproducto del compuesto. Entonces yo veo ahí una estructura de química orgánica que por lo general me van a preguntar el nombre de eso. Ya habíamos hecho este antes, así que va a ser facilito reconocerlo. Veo los nombres y el primero dice octeno. ¿Qué quiere decir esta terminación en eno? Que hay doble enlace, o sea que voy a tener en mi estructura algo así. En mi estructura todo es simple enlace, así que descartar. Octano, este es el nombre correcto. Cumple, así me ponga a contar o no contar. Veo que es una de las opciones entre las dos, es como que estoy, o escoja este, o escoja este, o escoja este, o este, entre las dos, ¿cierto? Entonces la primera respuesta correcta ya es la 2. Es la 2. ¿Ya? Veo octano, ¿qué significa? Enlace simple, es un alcano, solo una línea en toda la estructura, una línea simple, enlace simple. ¿Qué más? Corresponde a un hidrocarburo insaturado. ¿Qué quiere decir insaturado? ¿Qué tipo de enlaces son los insaturados? ¿Enlace qué? Simple, doble, triple. ¿Qué tipo de enlaces son los insaturados? Simples. No, señores. Perdón, dobles y triples. Dobles y triples, ajá. Dobles y triples. Es decir, que estamos hablando de alquenos, alquinos. ¿De acuerdo? Todo lo que sea alquenos y alquinos es insaturado. Por ende, si ya dijimos acá que es un octano de enlace simple porque termina en ano, este es un alcano, ¿qué significa? Que ha sido un saturado. Saturado, alcano. Alcano, ¿qué quiere decir? Enlace simple. Enlace simple alcano. Entonces, el saturado es enlace simple y el único que es enlace simple es el alcano. Entonces, la respuesta, hemos llegado a dos respuestas, la 2 y la 4. ¿Sí? Entonces, en esta pregunta está separada como que en dos parejas de opciones. La primera ya directo me doy cuenta que no es un alqueno porque no veo enlaces dobles. La segunda, correcta. Y entre la 3 y la 4, saber que es insaturado, siempre tengo enlaces dobles y triples. Los hidrocarburos
insaturados, por lo general son aceites. Y los hidrocarburos saturados, enlaces simples como alcanos, por lo general son grasas sólidas, por lo general, en estado, ¿cómo se dice? A temperatura ambiente, ¿de acuerdo? Entonces aquí, bueno, ha sido fácil reconocerle las respuestas 2 y 4. No me demoré colocando el nombre porque me fui directo a las respuestas. Si yo quisiera colocar el nombre sería igual de la misma manera, ¿no es cierto? Me tocaría numerar por la cadena principal más larga, que es esta. Esta es la más larga, la que tiene más carbonos, y poner, este es el carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cumples un octano. En la posición 2, ¿qué tengo? Un metil. Y en la 4 también tengo otro metil. Cuando tengo carbonos, metil. Entonces las respuestas sí estarían 2, 4, dimetil, 8 carbonos. Octano, terminación en ano. ¿Qué significa enlace simple? Pongámosle aquí, alcano es un enlace simple. Enlace simple es una línea. ¿Sí? Vamos al siguiente. Entonces la respuesta, ¿qué me dice? Respuesta 2, 4, correcto. Completa el enunciado. Para que las levaduras tengan siempre disponibles cantidades adecuadas de TP, ocurren varios procesos de degradación de macromoléculas, incluso cuando hay escasez de nutrientes. La oxidación de los ácidos grasos es un proceso en el que se obtiene acetilcoenzima A, ya. Oxidación de los ácidos grasos, ya. Se obtiene acetilcoenzima A. Estamos hablando del ciclo de Krebs. Para el ciclo del ácido cítrico, este proceso se realiza en el interior de la... Ya. Entonces, ¿qué es lo que hacen las levaduras? Vamos a ponernos a pensar en la vida real. Así yo no sepa este tema, vamos a pensarnos qué sucede en la vida real. Las levaduras son las que realizan varios procesos, entre ellos son la descomposición, tratan de descomponer. Y aquí mismo nos dice la palabra degradación. Degradación, ¿de acuerdo? La degradación. O sea, ya nos está diciendo cuál es el proceso que realizan las levaduras. Y me voy a mis dos opciones. Degradar es sinónimo de catabólico o anabólico. ¿Qué significa anabólico? Significa fabricar. Fabricar. O, ¿cómo lo suelen poner aquí? Sinónimo de síntesis. ¿De acuerdo? Fabricar. Anabólico es fabricar, crear. ¿De acuerdo? Pero ellos utilizan la palabra síntesis. Las dos, catabólico, ¿qué significa? Descomponer. Descomponer. Son reacciones de descomposición, así que la primera opción ya está entre estas dos, catabólico. La siguiente, me pregunta en dónde se dan estos procesos de oxidación, es decir, que dónde hay la presencia de oxígeno. Eso es básicamente lo que me está diciendo. ¿En dónde hay oxígeno? En los organelos de la célula. En la mitocondria. ¿De qué se encarga la mitocondria? De la respiración celular. Entonces dice, entre ellos la oxidación de los ácidos grasos es un proceso catabólico, en el que se obtiene, este proceso se realiza en el interior de la célula de forma constante. Por eso he seleccionado la palabra correcta, mitocondria. ¿Por qué? Porque me está dando igual la pregunta, me está dando la respuesta. La oxidación, la única parte que realiza respiración celular es la mitocondria. ¿Sí? Entonces debo saberme qué significa cada partecita, cada palabra y dónde. En el caso del lisosoma, los lisosomas tienen enzimas digestivas. Enzimas digestivas, ¿sí? Enzimas digestivas. Entonces la palabra clave, si me estuviera hablando de lisosomas, tendría que estar ahí, por ahí, decir que hay enzimas. Y la mitocondria, como ya lo dije, respiración celular. ¿Sí? Respiración celular para la mitocondria. Entonces la respuesta correcta es la A, catabólico, mitocondria. ¿De acuerdo? ¿Preguntas en esto? No, profe. No, Licen. Ya. Ah, me falta la palabra clave del cloroplasto. ¿Cuál será la palabra clave del cloroplasto? De ley es anabólico. ¿Qué significa formar, crear? ¿Y qué voy a formar en el cloroplasto? La fotosíntesis. ¿Y cuál es el resultado de la fotosíntesis? Glucosa. Glucosa. ¿Ya? Más oxígeno. O sea, el resultado es oxígeno. ¿De acuerdo?
En pocas palabras, aquí también podría estar fotosíntesis. Fotosíntesis, escondidito por ahí la palabra fotosíntesis. Si nos cambian la pregunta. Para fabricar glucosa. Y en el caso de vacuola, la vacuola simplemente para encapsular sustancias, para almacenar o transportar sustancias dentro de la célula. Como les decía, la vacuola es como los buses, donde nosotros las personas somos las proteínas y nos subimos en el bus para irnos a algún lugar. Entonces las vacuolas es exactamente lo mismo, para almacenar o transportar sustancias dentro de la célula. ¿De acuerdo? Ya, vamos. Dice, la suspensión de la respiración es una manifestación clínica de la hipotermia grave. Si una persona con suspensión de la respiración tiene 900 mililitros de aire en sus pulmones, ¿a temperatura? ¿Qué volumen? Entonces estamos nuevamente con ley de los gases. P, B y abajo tenemos la temperatura, ¿cierto? Ahora tengo esto de acá. Tiene un volumen, tengo el volumen, por las unidades me doy cuenta, mililitros, temperatura, entonces tengo esta división. Entonces mi ecuación va a ser volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Temperatura 2. Y voy llenando los datos, ¿sí? Volumen 1, 900 mililitros. Mililitros sobre temperatura 1. Sobre temperatura 1, que son 300 grados Kelvin. 300 grados Kelvin. Incluso ya me den las unidades que deseo. Siempre trabajamos con Kelvin, ¿de acuerdo? ¿Qué volumen en litros, mililitros? Igual ya me dan unidades mililitros, de que ya estoy conforme, tengo todo. El volumen 2 es la pregunta. ¿Qué volumen 2 ocupará cuando la temperatura cambia a 310 grados Kelvin? 310 grados Kelvin. Y eso es todo. ¿Qué pasa con estos 310 que están dividiendo? Pasan al otro lado a dividir. Entonces, pues, a multiplicar, porque estoy escribiendo y al mismo tiempo. Entonces, simplifico las unidades, ¿no? Kelvin con Kelvin se me va y ya tengo en mililitros. Pasaría al otro lado a multiplicar, que sería 900 mililitros por 310. Ya se me fueron los Kelvin. Sobre 300 es igual a volumen 2. ¿De acuerdo? Divido, simplificando los ceros, que es lo más lógico. Entonces, este 0 con estos dos ceros se me va. La tercera, 1. La tercera, 3. Y me queda 3 por 310, que eso sería 369, 930. 930 mililitros. Profe, una pregunta. ¿Sí? Profe, ¿cómo me doy cuenta que tengo que dividir el volumen por el tiempo? Temperatura. Ay, perdón, temperatura. Ajá. Porque tienes que recordar este diagrama. Este diagrama de aquí, mira, vamos, te voy a compartir la pantallita. Tenemos este diagrama de aquí en las presiones. Este de aquí que está en la mitad. ¿Sí se está compartiendo? Sí, Sí, profe. Ya. Todo lo que esté, acuérdate de este P, B y abajo la T, abajo la temperatura. Todo lo que esté horizontal es multiplicación. Presión, volumen, se multiplica. En este caso no teníamos presión, teníamos volumen, temperatura. Entonces, todo lo que está abajo se va a dividir. Entonces, te queda así. Volumen sobre temperatura es esto. Acá tengo la ley. Y se llama la ley de Charles. ¿Sí? Si tú tienes presión, temperatura y no hay volumen, entonces se divide la presión para la temperatura y me da la ley de Gay-Lussac. Presión, temperatura. A la izquierda el 1, a la derecha el 2. 1, 1, 2, 2. Si tus datos te dan solo lo de acá arriba, PV, entonces eso es multiplicación. Presión por volumen es igual a presión por volumen. Esa es la ley de Boyle. ¿Sí? Ahí por eso tienes que ver qué datos tienes. En el ejercicio nos dice no hay presión, solo hay volumen y temperatura. Entonces tú te acuerdas, PV, abajo la T. Ah, ya, eso es división. ¿De acuerdo? Pues, ¿pude contestar tu pregunta? Sí, profe, muchas gracias. Ya, entonces revisa estas diapositivas, bueno, que no es, o anótate ahorita el diagrama PV sobre T, PVT, PVT. En el caso
de que nos dieran todos los datos. ¿Qué vamos a hacer? Si nos dan presión, volumen, temperatura, nos dan toditos los datos. Esta es la ley combinada, la que está aquí. Ahí me toca utilizar todos. Presión, volumen, temperatura. Es igual, presión, volumen, temperatura. Todos los datos. Por eso en el centro está todo la ley combinada de los gases. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Ya. Entonces así ya quedan todas las incógnitas. Ya, dice que volumen en mililitros y ya resolvimos que eran 930 mililitros. Por eso estos ejercicios se dice que no deben demorarse tanto porque ya nos dan en las unidades que queremos, ¿no? En Kelvin y en mililitros. Veamos si alcanzamos a responder esta otra. Identifica la afirmación correcta. Allá. En este caso, yo les digo, estas nuevas preguntas, yo las veo más fáciles, pero no sé, ustedes ese rato de los nervios se ponen, se confunden. Dice, los hidrocarburos tienen una gran importancia como materia prima, ya que algunos son muy utilizados como combustible, debido a su bajo peso molecular. Entonces dice que son combustible los de bajo peso molecular. ¿Qué es el peso molecular? Sumar, ¿no es cierto?, cuánto pesa el carbono, el hidrógeno, y el que tenga menos, de acuerdo a la tabla periódica, ese va a ser combustible. Existen compuestos muy pesados. Los pesados se sirven para caucho, o sea, los que sean muchos carbonos, caucho. Entonces nos vamos a las opciones. Dice el caucho, estireno, butadieno, o sea, estoy diciendo que tiene dobles enlaces, es un polímero útil como combustible. Aquí está diciendo caucho. ¿Y qué dice lo que sea caucho? Mucho peso, que sean más pesados y complejos. Esos son los cauchos. Y aquí me está mezclando que el caucho, estireno, butadieno es un combustible. No, está diciendo que está contradiciéndose, entonces esta no es la respuesta. Siguiente, el butano es importante. Ya, ¿qué es el butano? Termina en ano, es decir, que tiene enlaces simples y tiene ¿cuántos carbonos? 4. Butano, 4 carbonos. Es un importante componente para cocinar. Esta está correcta, parece que me está diciendo que es combustible. Sí, gas para cocinar. ¿Ya? La siguiente, el metano, CH4, es decir, que tiene ¿cuántos carbonos? Un carbono. ¿De acuerdo? Este es un carbono, El metano es utilizado para asfalto. El asfalto no es un combustible, es viscoso, complejo, pesado, y también forma asfalto. Y aquí dice que un carbono va a formar asfalto. No, se contradice. ¿Sí? Entonces, en la misma pregunta ya está la respuesta. Lo que sea combustible es bajo peso, o sea, que tenga pocos carbonos, ese es combustible. Y los que tengan muchos carbonos es caucho y asfalto. Y aquí se contradice, dice, ¿un carbono forma asfalto? No, ya me está diciendo que no, me está diciendo que muchos carbonos forman asfalto. Por eso dice, no, está falso. Y luego uno también, ¿el caucho es combustible? No, ya estamos diciendo que el caucho no, o sea, es otra clasificación y los combustibles son más livianos. ¿Sí? ¿Preguntas en esta? No, listen. No, profe. Ajá, entonces si ven que esto no es necesario, dicen, chuta, pero ¿qué es el butano? ¿Qué es el caucho? ¿Qué es el estireno? Y se confunden con toda la química, sino que es leer. Leer es como lenguaje, tienen que leer. ¿Sí? Sino que le mezclan química. ¿De acuerdo? Entonces la respuesta correcta es la B. El butano es un importante componente gas usado para cocinar. ¿Ya? Se me va a cerrar la sesión en 2 minutos porque ingresé con la mía, porque estaba al apuro. Ya les envío nuevamente el link con la cuenta oficial de CADE, ¿de acuerdo? Ahí sí ya no se nos va a cortar y ya seguimos de largo para acabar de corregir este.